Para que ingresemos a tu tema de investigación, a ese problema que hace parte de tus desvelos, ¿cuál es entonces ese tu tema de investigación? Eh, a ver, el tema ha tenido evoluciones. Inicialmente fue cómo construir edificaciones seguras ante sismos. Es decir, cómo son las columnas, cómo son las vigas, ¿sí? Qué espaciamiento hay, cómo son las losas, los techos, porque muy seguramente la resistencia de las estructuras a los sismos dependen de eso. Y en eso trabajé, no sé, algunos años, ¿sí? Y me dio la impresión de que el problema estaba lo suficientemente bien resuelto como para no interesarme mucho más. Pero tratando de resolver ese problema, siempre dábamos por sentado que conocíamos cómo se movía la base del edificio, o sea, lo que llega. Si yo estoy parado en el sitio, ¿cómo me muevo? ¿Sí? Y en estudiar el problema de las estructuras, eso siempre está dado por sentado. Es decir, supongamos que se mueve así, supongamos que se mueve así, cómo responde la estructura, supongamos que se mueve de esta manera, que se mueve 10 centímetros, 20 centímetros, que oscila rápido, que oscila despacio. Y entonces, no únicamente me ocurrió a mí, sino que le ha ocurrido a muchos investigadores. La pregunta que hoy me desvela, que toma todo mi tiempo, es efectivamente cuál es el movimiento que se sentirá en ese sitio en el futuro. ¿Sí? Es ambicioso hasta más no poder. Eso es casi que hacer de Dios, ¿no? Pero ese es el motor de la ciencia, ¿sí? Queremos saber antes de que ocurra, es ser capaz de predecir. En eso somos ambiciosos y arrogantes, a más no poder. Queremos saber antes de que pase. Y de verdad estamos convencidos de que, no muy rápidamente, pero probablemente en el futuro seamos capaces de predecir eso. Yo no veo ninguna diferencia entre ser capaz de predecir eso y lo que somos capaces de predecir hoy, que es el movimiento planetario. Hoy somos capaces de decir que dentro de 20 años, el 12 de octubre a las 3 de la tarde, tantos minutos, tantos segundos, va a ocurrir un eclipse. Y ocurre. Eso lo que significa es que tenemos un modelo físico-matemático muy fino, muy bien establecido, del movimiento de los planetas, y somos capaces de predecir lo que no hace muchos años, ¿sí?, era obra de los demonios o los dioses, o era absolutamente sobrenatural, un eclipse. Hoy para nosotros lo predecimos y es algo absolutamente natural. El movimiento sísmico, los temblores, la Tierra, no es diferente, es un proceso absolutamente natural, y estamos convencidos de que algún día tendremos un modelo tan fino que seamos capaces de predecir ese fenómeno y lo que él trae detrás, de la misma manera que somos capaces de predecir fenómenos cosmológicos con precisiones que hoy son asombrosas. ¿Sí? Y en estos años, como nos mencionaste, que te has dedicado a jugar a Dios quizás o acercarte a esta comprensión, ¿qué ha motivado y mantiene viva tu persistencia en esta investigación? Esa es una pregunta que me la hizo Ana María hace ya meses tal vez, ¿sí? Y hoy estoy ya estoy muy canoso, así que ya estoy en un momento en el que me interesan esas preguntas, y sí me pregunto, ¿yo por qué hago esto? ¿Sí? Y antes yo había respondido, porque me acuerdo que antes, no, es que yo quiero que conozcamos mejor este problema, porque eso en el futuro nos permitirá reducir pérdidas de vidas, o pérdidas materiales, que se caigan los edificios, porque si sabemos con anticipación cuándo va a ocurrir, pues podemos prevenir muchos desastres y muchas pérdidas y todo esto. Es cuento, no es cierto, ¿sí? Pensándolo bien, ¿sí?, con más honestidad, con más sinceridad, la verdadera razón de estar involucrado en esto es absolutamente personal y egoísta. Siento una necesidad enfermiza de entender ese problema. Pero no es cierto, la verdad, créame que no, es lamentable, y a veces me da pena decirlo, pero no hay razones altruistas, no hay razones generosas, ¿sí?, detrás de esta búsqueda.
¿sí? Lo que hay es una razón increíblemente íntima y personal y por supuesto egoísta hasta más no poder, porque yo lo que quiero es satisfacer una necesidad que no sé de dónde viene, pero que me obliga, que me empuja a entender estas cosas, ¿sí? Y esa es la verdadera razón. Me da pena decirlo, pero es así. Y tal vez en esa, si yo quisiera ponerle un nombre, le pondría como hambre o sed intelectual que tú vas saciando a través de tu investigación. ¿Cuáles son esos resultados que quisieras obtener? Los resultados que quiero obtener, no, es que quiero saber antes de que pase, ¿sí? Eso es lo que quiero. Quiero poder decir, mire, lo que va a pasar en este sitio, cuando ocurra un temblor en tal parte, es tal cosa, ¿sí? Y cuando ocurra, ¿sí? Poder decirme a mí mismo, porque ni siquiera hay un interés de decir, ya, se los dije, no, poderme decirme a mí mismo, sí pasó, entendí el problema, pero así muy pasito, ¿sí? Probablemente encerrado en un cuarto, yes. Yo que sí funcionó, lo entendí, ¿sí? Porque de hecho la única prueba que uno tiene de que el conocimiento es correcto y el modelo es correcto es la predicción, no más, ¿sí? Exclusivamente esa, no hay ninguna otra razón que le permita a uno decir que una teoría es correcta, ¿sí? No es que sea muy grande, que sea complicada, que sea bonita, que sea fácil, no, ninguna, todas esas son cualidades que no dicen absolutamente nada de lo buena o mala que es la teoría. La única forma de saber que una teoría es correcta y que es correcta quiere decir que entendimos el problema, no únicamente yo, sino que quienes hacen esas teorías, esos modelos, entendimos el problema, es que sea capaz de predecir. Y si es capaz de predecir, muchísimos casos, es porque efectivamente es la teoría correcta para entender y para explicar ese fenómeno, ¿sí? Y en ese camino que tú recorres para comprender o para acercarte a la comprensión de fenómenos, un fenómeno tan complejo como el que nos describiste y es el movimiento de un edificio ante un sismo o esa relación que tienen ellos dos, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Cómo finalmente es posible hacer ese trabajo? Ahorita oí a Daniel y estaba hablando seguramente de unos laboratorios y unas cosas, ¿sí? Sí, efectivamente hay un laboratorio de ingeniería sismorresistente aquí en la universidad, pero ese laboratorio es muy útil para responder la primera pregunta que me hice hace muchos años y en la que, sin que salga de aquí, ¿sí? Ya no estoy tan interesado, ni modo, ¿qué hago? Contra eso no hay nada que hacer, ¿sí? Son como los sentimientos, ¿sí? A uno le gusta una persona, se enamora de alguien por no sé qué razones, simplemente pasa y ocurre, pero buscar razones para eso es muy difícil. Hoy en día las herramientas de mi trabajo son un papel y un lápiz, ¿sí? Un papel y un lápiz. En realidad trabajamos y no soy solo yo, por supuesto que hay mucha más gente involucrada, trabajamos con modelos físicos y principios físicos que sabemos que son inviolables: conservación de la energía, equilibrio, ¿sí? Entropía, son principios físicos que gobiernan las leyes de la naturaleza que conocemos, y modelos matemáticos, ¿sí? Y le metemos un poquitico de computador que nos ayuda a simular las propuestas que estamos haciendo, pero ya hoy en día paso el 90% del tiempo, voy al laboratorio de vez en cuando, ¿sí? Pero más porque alguien me lo pide, ve al laboratorio que estamos haciendo tal cosa, ahora vos qué opinar de esto, pero resolviendo el problema que hoy me interesa, ¿sí? Un lápiz y un papel, no más, y un computador para hacer algunas simulaciones, pero fundamentalmente me paso la mayor parte del tiempo así, mirando un papel en el escritorio, ¿sí? Horas, días, semanas, ¿sí? Casi todo el trabajo es increíblemente abstracto,
¿ok? Son modelos muy abstractos y me paso casi todo el tiempo con los ojos cerrados. Bueno, y de esta presentación bastante honesta de tus intereses, también quisiéramos escuchar qué inquietudes hay en los jóvenes presentes sobre lo que hemos hablado de sismoresistencia. Perdón, ¿sí? Muy apabullante lo que les dije. No es complicado, no es complicado. Pero hay que tener pasión, esa es la palabra, ¿sí? Hay que tener pasión y un gusto por eso, ¿sí? A veces es difícil que alguien pueda entender que uno se pueda estar horas, días, semanas mirando el mismo papel, ¿sí? La misma hoja con los mismos datos, las mismas ecuaciones, ¿sí? Días enteros mirando eso. Pero esa es la forma en la que somos capaces de avanzar y proponer en esta área, por lo menos. Tú tienes... Ay, muchas gracias, una pregunta. Usted dice que esto te emocionaba mucho, pues, cómo entraste, cómo supiste que era eso y cómo no te devolviste porque creíste que era muy ambicioso. ¿Cómo ingresas tú a un tema que reconoces que tiene una amplitud y una complejidad muy grande, pero eso no te frena a la hora de investigar y de trabajarlo? Ok. Probablemente esa sea la razón de que esté ahí, ¿eh? Porque lo que nos empuja son las preguntas. Y sin preguntas no tenemos nada, ¿sí? No hay nada en qué pensar. El asunto es tener algo en qué pensar, algo que no tenga una respuesta ni evidente ni construida antes, ¿sí? Y este tema en particular está plagado de preguntas. Por todas partes hay preguntas, no entendemos mil cosas, por qué pasa lo que pasa. Y entonces, para nosotros es un terreno abonado. Que la frontera, o sea, la meta esté tan lejos, eso no nos asusta, no evita que sigamos. Simplemente si hay otra pregunta adelante, ese nos empuja y terminando esa, hay otra pregunta y esa nos empuja y es como una cadena, así tal cual.